El siguiente relato se llama El perfume del diablo. Al crecer en el sur, en una bonita familia religiosa, el folclore siempre está presente. Siendo además mexicano, estas historias siempre fueron un recordatorio constante de ser un buen niño. Mi abuelo creía en esto de todo corazón. Le encantaba decirnos que si no nos comportábamos el cucuy vendría a buscarnos. El cucuy era el coco. Así como la Llorona era una mujer que lloraba para traer a los niños al río para ahogarlos como lo había hecho con sus propios hijos. ¿Cómo eran estas historias apropiadas para la edad? Mi abuelo insistió en que una vez vio a la lechuza, una bruja convertida en un gran búho blanco, deambulando por el patio trasero. Empecé a seguir la pista cuando mencionó uno de estos nombres. Si mis primos y yo hacíamos mucho ruido, venía el cucuy. Si corriéramos afuera, la lechuza nos llevaría. En los últimos años de vida de mi abuelo, nunca más habló de ninguna de estas espantosas criaturas. Aunque éramos mayores y menos ruidosos con él. Nos reíamos al recordarlo gritándonos, mientras mi abuelo permanecía en silencio. Antes de que su salud comenzara a deteriorarse, hablaba en susurros sobre cosas que lo asustaban. Lo que más recuerdo durante su último año es que siempre le tuvo miedo a la oscuridad. Pasaba las noches paseando por la casa. Llamaba a sus familiares entre las 3 y las 4 de la mañana para ver qué estaban haciendo. Como un reloj, llamaba a casa de mis padres. Llamada telefónica a las 3 a.m., llamada telefónica a las 4 a.m. Una mañana de verano no llamó. No llamó porque dijo que olía algo. La historia que le contó a mi abuela es difícil de creer. Estaba paseando por la casa, haciendo su ronda. Un ligero movimiento de sus zapatillas de casa sobre el suelo de baldosas. Realmente nunca levantó los pies. Se estaba moviendo desde el comedor de la cocina hacia la sala de estar delantera. A veces, cuando la luz de la calle está encendida, se puede ver la calle de un lado al otro de su jardín. Los coches se alineaban en las calles frente a las casas donde dormía la gente. Todos menos una persona, o eso pensaba. Escuchó algo de lo que no estaba seguro. ¿Estaba hablando o murmurando? Quizás estaba tarareando. Nadie debería estar despierto hasta ahora. Mi abuelo se acercó arrastrando los pies a la puerta principal. Fue entonces cuando la vio a ella. Una mujer, vestida con ropa oscura, caminando por el medio de la calle. Siempre curioso, mi abuelo abrió la puerta. Se quedó detrás de la puerta mosquitera en silencio mientras el viento se levantaba y lo olía. En un instante, olió algo desagradable. Un muro de azufre. Y así, desapareció, dejando solo un persistente olor a rosas. No dijo nada, no se movió. Luego ella se volvió hacia él. Una anciana, de baja estatura, sin rasgos faciales reales que él pudiera recordar. Una oscuridad cubría su rostro aunque estaba dentro de las de luz de la calle. Llevaba un velo negro de encaje que enmarcaba su rostro de forma ovalada. Ella lo miró directamente mientras intentaba acercarse. Sus pies se arrastraban hacia el borde del camino de entrada. Inmóvil por el miedo, mi abuelo estaba en la puerta, el olor a rosa se hacía más fuerte a medida que ella se acercaba. Su rostro comenzó a componer rasgos. Ojos, oscuros y hundidos profundamente debajo de la frente. Boca pequeña y muda. Mejillas hundidas que parecían tirar de su rostro aún más hacia una forma ovalada. Demasiado alargado para ser real. Cuando se acercó al camino de entrada, se detuvo. El tarareo había vuelto. ¿Estaba hablando? ¿Le estaba cantando? Mi abuelo observó mientras ella intentaba entrar a su propiedad. Ella luchaba pero algo le impedía caminar por el camino de entrada. Al parecer estaba obligada a permanecer en la calle, dejó de tararear. Y su cara parecía un agujero negro. Los ojos estaban brillando, y la mandíbula que se extendía hacia abajo en forma de aullido de lobo. El olor a azufre había vuelto. Ella, o mejor dicho esta criatura, no pudo cruzar a la propiedad de mi abuelo. Y con un chillido, volvió al medio de la calle. Esta criatura comenzó a tararear por la calle,
pareciendo desvanecerse en la oscuridad que iba más allá de donde podía llegar la luz de la calle. Esto continuó cada madrugada durante varias semanas. Mi abuelo nunca se lo contó a nadie las primeras noches. ¿Quién le creería que vio al diablo en la calle a las 3 de la madrugada? El olor a rosa de azufre persistió tanto en sus fosas nasales que comenzó a usar demasiado su aerosol nasal. Usaba estos inhaladores mentolados, uno cada mes. Después de la aparición de su visitante, estaba usando uno por semana hasta que lo internaron en la UCI en su lecho de muerte. Esa temporada navideña, mi tía vio a una mujer caminando por las calles de noche cuando iba a la cocina a buscar agua. Escuchó una canción que no entendía, con un olor a rosas. Cuando se acercó a la puerta, la mujer se paró en el camino de entrada y el azufre tiñó el aire. Mi tía tenía demasiado miedo para acercarse a la puerta y volvió a su dormitorio. En febrero de 2009, mi abuelo yacía con monitores conectados a él. Delirante por los analgésicos y el deterioro de su cuerpo, empezó a decir que podía oler el perfume del diablo. Se mantuvo firme ante ese olor a rosas con azufre en el aire. Que ya iba vagando por las calles, cantándole a la gente para que la tomara, les canta para que salgan de sus casas. Dijo que la criatura saldría de las paredes a los pies de su cama en la UCI para visitarlo. Esta fue la primera vez que mi tía escuchó que alguien más hablaba de la mujer que caminaba por las calles, oliendo las rosas y el azufre. Esta fue la primera vez que algo tan descabellado se pronunció en voz alta dentro de la familia. Todo fue siempre alguna historia folclórica. ¿Pero esto? Esto le sucedió a dos miembros diferentes de la familia. En marzo de 2009 falleció mi abuelo. Tuve que volar pensando que no podía despedirme, pero él me sostuvo. Cuando escuché las historias de este diablo disfrazado, lo descarté con una sonrisa. Oh, cierto, ¿así que eso realmente pasó? No. No, hijo, esto es real, lo vi. A mi tía le encantaba exagerar, pero la mirada en sus ojos me hizo escéptico. Esa noche soñé con la historia, como si estuviera allí. Podía oler las rosas y el azufre. Vi a esta mujer pequeña y frágil caminando por la calle bajo la farola. Cuando se volvió hacia mí en mi sueño, su rostro era un vacío negro. En el funeral de mi abuelo, el sacerdote habló de la vida y de cómo en la muerte nos reunimos con nuestros seres queridos y estamos en paz. No podía deshacerme de ese sentimiento de mi sueño. En el cementerio, junto a un mezquite torcido a lo lejos, había una mujer. Pequeño de estatura, flacucha. Pero sus pies, ¿dónde estaban sus pies? Ella parecía que estaba flotando. Estaba ella mirándome, pero no pude ver su cara. Era pleno día y no podía ver su rostro. Además olí rosas. El viento azotó y hacía calor, y brevemente, lo olí. Olí el azufre. No había nada alrededor excepto campos vacíos. ¿De dónde venía ese olor a azufre? Miré a mi alrededor y luego de nuevo al árbol, pero ya no estaba, al igual que el olor. De vez en cuando escucho un sonido, como de pies arrastrando los pies, y luego huelo rosas. Si cierro los ojos, puedo ver esa pequeña figura vestida de negro, pero abro los ojos antes de que ella me mire. Ese es el perfume del diablo que huelo, creo que mi camino está pronto a terminar.